Bueno, vamos a hacer un problema de química general 2 de ácido base, una mezcla de soluciones. Eh, Vamos a mezclar 50 mililitros de una solución de una amina R1NH2 con una concentración de 0,2 molar con 50 mililitros de una sal que sería el cloruro. Vamos a escribirlo mejor. El cloruro del amonio conjugado de la amina. 0,2 molar. Perdón. Y le agregamos agua, vamos a diluir la mezcla en cantidad suficiente como para llegar a 500 mililitros. Eso quiere decir cantidad suficiente para tanto, este sería el volumen final. Y la pregunta que se formula es una pregunta triple. Por un lado, lo que se forma, ¿será un buffer? Segunda pregunta, ¿qué pH tiene ese buffer? Y tercera pregunta, ¿qué concentración analítica tiene ese buffer? Y como dato nos dicen que el pKb de la amina es 6. Acá lo primero que a mí me gustaría aclarar es que esta sustancia es como si fuera un amoníaco. El amoníaco sabemos que es un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Si uno de esos hidrógenos se sustituyera por un grupo radical, R1, acá lo llama R1, ahí tenemos lo que llamamos en química orgánica una amina. Primera cosa que por ahí ha confundido a alguna gente, han creído de que este 1 es un subíndice químico, digamos, como el 2 este. Y no, ese 1 es un subíndice sin ningún significado químico. Podríamos haber puesto R directamente, pero originalmente fue tomado de esa manera. Por eso quería señalarlo. Esa R es un radical, o sea, un grupo de carbonos e hidrógenos. Qué sé yo, si fuera así sería una metilamina, si fuera así sería una etilamina. Y bueno, y esta es una amina primaria. Si acá pusiéramos otro grupo radicalario distinto, tendríamos una amina secundaria, así tendríamos una amina terciaria. O sea, el orden de una amina depende de la cantidad de sustituyentes radicalarios orgánicos que tenga a partir del amoníaco, digamos. Y hasta podríamos tener un cuarto grupo, pero en ese caso ya no sería una amina, sino que sería un amonio. Volviendo a sustituir los grupos radicalarios por hidrógenos, ahí se ve por qué lo llamamos amonio, porque tiene la forma de un amonio. Y esto, en este caso, este RNH3, cloro, uno tiene que pensarlo como que es la yunta entre un amonio y un cloruro. El amonio es, como dijimos recién, sería esto, y así, pero en vez de uno de los hidrógenos se sustituyó, digamos, por un grupo radicalario carbonado con sus hidrógenos. O sea que, primera cuestión que no hay que tenerle miedo es no traumarse por ver esa cosa que por ahí la gente en Química General 2 todavía no vio orgánica, no vio en el secundario orgánica, entonces quedan como asustados. No, yo recomiendo que hay que tenerle miedo al miedo. Bueno, entonces, si a mí me ponen así y después me nombran otra amina así, este es un subíndice químico, en cambio este es un subíndice lingüístico, nomás sin significado químico. Bueno, no es que hay dos R, sino que es un R sub 2, para diferenciarlo de un R sub 1. Hubiera sido más claro si poníamos así, por ejemplo, así,
prima acá y doble prima acá. Y más allá de eso, es una base esto, como lo es el amoníaco, y este sería el ácido conjugado, como lo es el cloruro de amonio. Entonces acá estamos mezclando una base débil con una sal que por hidrólisis se comporta como un ácido débil. Y nos dan el pKb de la amina esa, digamos. Y a sacarle el subíndice. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta mezcla? Primero, estas dos cosas que yo estoy mezclando, que las podría poner así, miren. Así, perdón. ¿Sí? Cloruro de amonio. Y es más, podría informarse que se introduce esta sustancia sola y omitir el cloruro. Total, el cloruro no es neutro porque es conjugado de algo fuerte y por lo tanto no es como si fuera agua, digamos. Pero hay que poner la carga positiva de eso. Otra cosa que quiero aclarar es que recién cuando escribía yo la fórmula desarrollada de la amina, obviamente no estaba teniendo en cuenta toda la estructuración geométrica, las hibridaciones, los enlaces, no le estoy dando la angularidad que poseen, o sea que estoy haciendo una cosa más de química general clásica, no de la química general cuántica, donde se hablaría de los orbitales moleculares, etc., o las hibridaciones, los ángulos, cosas que permiten predecir polaridades, etcétera, etcétera. No me estoy metiendo con eso. Bueno, entonces lo primero que salta a la vista es que lo que estoy mezclando yo son dos cosas conjugadas. ¿Cómo sé que son conjugadas? Bueno, porque difieren en un protón. Si yo a esto le pongo un protón, se transforma en esto, y si yo a esto le quito un protón, se transforma en esto. Voy a cambiarle algo porque ya notamos de que las dos concentraciones son iguales y los dos volúmenes son iguales, o sea que hay necesariamente lo que se va a formar va a ser un buffer equimolar y el pH sería directamente el pK ácido, ¿sí? Que sería 8. O sea, lo podríamos predecir así de entrada, con esos números que están puestos ahí. Entonces yo voy a cambiar algo para que sea más interesante el problema, le voy a poner acá 100 mililitros. Podría haber cambiado la concentración también. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener acá al final, en la solución final, después de mezclar la base con el ácido conjugado y después de haberle agregado agua? ¿Qué vamos a tener? Bueno, primera cosa, estas dos sustancias, al ser conjugadas entre sí, no reaccionan. No reaccionan. Por lo tanto, las cantidades que yo ponga de amina y de amonio en estas dos contribuciones, digamos, se van a mantener acá al final. O sea que el número de moles de base necesariamente va a ser el número de moles de amina que yo voy a tener acá. ¿Cuánto es? 0,2 mol en 1000 mililitros en 50. ¿Cuánto sería? 0,01 creo que es mol. ¿Sí? Ahí está. Estos son los 0,01 mol de amina, RNH2. Y el número de moles de ácido, de esto, del amonio, que haya al final, va a provenir exclusivamente de acá. ¿Por qué? Porque al no haber reacción química, reitero, no cambian las cantidades de sustancias que yo agregue. ¿Cuánto hay acá? 0,2 mol en 1000 mililitros, eso es la interpretación de esto, en 100, X, 0,02 mol. 0,02 mol de amonio. Perdón, 3 más. Que lo puedo poner así o completar la sal de esta forma. Notemos que ante las concentraciones iguales, como tengo el doble de volumen acá, necesariamente voy a tener el doble de moles y sí, efectivamente se ve el doble de cantidad.
Bueno, estos moles van a estar en 500 mililitros. Cada uno de estos moles van a estar en 500 mililitros. Por ejemplo, voy a calcular el del ácido. Esto está en 500 mililitros. Al final, en 1000 mililitros, habría X, 0,04 mol. Y esto lo simboliza del soluto ese, de ese ácido débil, o de esa sal que se comporta por hidrólisis como ácido débil. Y esto lo simbolizamos diciendo que es 0,04 molar. Aquí otra cosa que es importante que diferenciemos bien. Esto es un símbolo que expresa, mediante este símbolo, esta situación que es imaginaria. ¿Imaginaria por qué? Imaginaria porque no tenemos 1000 mililitros. En realidad tenemos 500. Pero esta situación imaginaria es directamente proporcional a esta otra situación que es lo real, digamos. Entonces ahí tenemos los tres niveles de razonamiento que existen en todas las ciencias. El nivel real, el nivel imaginario y el nivel simbólico. Cuando diferenciamos esos tres niveles está todo perfecto. Si en algún momento lo confundimos, está todo mal. Bueno, y esto sería lo que llamaríamos la concentración analítica del ácido de este. Y no lo voy a calcular, pero me imagino, o lo voy a calcular con una canchereada, porque me imagino lo siguiente: si de base tengo en la mitad de moles del ácido, la concentración de base va a ser la mitad de esto, va a ser 0,2 molar. 0,02 molar. Ahí tenemos las dos, ¿cómo se llama? Las dos concentraciones. Una de las cosas que nos pedía es la concentración analítica. La concentración analítica en el caso de que sea un buffer, y esto lo es, esto es un buffer, voy a aclarar de vuelta, porque es la coexistencia de dos especies conjugadas, ambas débiles, existiendo otras cosas como el cloruro y el agua que son neutros. Entonces esto sí es un buffer. ¿Le contestamos esto? Sí, es un buffer. El pH ya lo vamos a calcular. La concentración analítica sería la suma de la concentración de ácido más la concentración de esa base que están coexistiendo, serían 0,06 molar. Antes se usaba formal acá en el caso de la concentración analítica. Y por último queda la cuestión del pH. El pH podríamos calcularlo mediante la fórmula de Henderson, que ya la tenemos deducida. Así o así, que es lo mismo, nos va a dar siempre el mismo resultado. Cualquiera de las dos fórmulas viene bien. En este caso tenemos como dato original el pKb, por lo tanto deducimos que la Kb va a ser 10 a la menos 6. Nos convendría esta, ¿sí? 10 a la menos 6 por concentración de base, ¿cuánto era? 0,02. Y concentración de ácido, 0,04. Hacemos la cuenta, sacamos oxidrilo, con la K-Water sacamos hidronio, y con la fórmula de definición de pH sacamos el pH, tanto. Y eso es el pH que nos está pidiendo. Bueno, creo que no hay ningún misterio, o sea, todo lo que pudo surgir el enunciado original posiblemente ha sido tomado en algún parcial. Era muy tramposo porque tenía cosas como esto. Entonces los chicos por ahí decían, ¿qué es eso? Pensaban que eran dos R's unidos a un nitrógeno y a su vez a un hidrógeno 2, o a dos hidrógenos, perdón. Y no, este es un 2 de valor lingüístico nomás, para diferenciar de otro que es un R1, nada más, pero no son subíndices químicos. Esto sí es subíndice químico, y hay un 1 que también es un subíndice químico. Este es un subíndice lingüístico, no es químico, no tiene valor químico. Eso me parece esencial señalarlo, que era un enunciado tramposo y bueno, lleva a confusión de muchos chicos. Bueno, me despido, un abrazo virtual para todos, cuidado con la pandemia.